¿Te imaginas vivir en una época donde los viajes en el espacio, los submarinos y los trenes balas no existían? En ese tiempo vivió un hombre llamado Julio Verne que no solo imaginó todo esto, sino que también escribió sobre todos estos temas. Y en este episodio específicamente vamos a estar descubriendo y conversando sobre cómo este genio del siglo XIX visualizó y imaginó todas estas tecnologías que en ese tiempo ni siquiera se imaginaba nadie que iban a existir en ningún momento. Pues comenzamos entonces. Sí. Bueno, en mi caso, hasta hace pocos años que salí de Cuba, los viajes de alta velocidad para mí también eran cosas del futuro. ¿En serio? Sí. De hecho, recuerdo la primera vez que me monté en un tren de estos que van a 200 kilómetros por hora. El deseo tan grande que tenía de coger y de dormirme en ese viaje no lo pude hacer porque es que no me dio tiempo. Llegué al destino rápido. O sea, me monté y en nada estuve en el destino que quería llegar. Sí. Nada, fue truncado el deseo. ¿Y tú entonces has leído mucho a Verne? Me he documentado para este capítulo. Sabía que lo íbamos a hablar y que te hacía mucha ilusión, sobre todo a ti, porque el maestro aquí en Verne eres tú, pero he hecho mi tarea. Porque tú sí leíste. Yo tuve una etapa cuando era adolescente, alrededor de los 13, 14 años, que casi que me devoré toda la literatura de Verne. Yo leí casi que todos los libros. ¿Y cuál te gustaba de todos? Casi todos me gustaban, pero uno de los que más, o sea, menos al final, llegando así al final del libro, que no pude parar de leerlo, fue La Vuelta al Mundo en 80 días. Ese libro de recuerdo que me gustó muchísimo. Dicen que ese de los libros de Verne es como light, sí. Como que es muy era más light, pero bueno, imagínate, 12, 13 años, o sea, cuando me leí De la Tierra a la Luna, ese tipo de libros eran más densos. Más denso. O sea, yo, en mi entendimiento de adolescente, era un libro que yo no podía entender a profundidad como lo entendiera ahora si lo leyera. Quizás era el más aventurero de todos, ¿puede ser? Sí, puede ser. Igual que el viaje al centro de la Tierra, también era bastante así light, bastante entretenido, más aventurero de ese tipo. Que por lo que he visto así en los libros de Verne y tal, hay como ciertos patrones como muy marcados en sus personajes, ¿no? Siempre hay un personaje aventurero, que hay un profesor, hay un sirviente de fiel, que va, ¿no? con este personaje principal. Sí, casi siempre hay este tipo de personajes. ¿Por qué crees que Verne hacía esto? Supongo que eran los arquetipos de los personajes en ese tiempo en la ciencia ficción. Igual Verne, tú sabes, era un visionario. O sea, como dijimos al inicio del capítulo, imaginó cosas que en ese tiempo a nadie se le hubiera ocurrido imaginarse, y escribió cosas que cualquiera podría pensar que era un loco y era una locura lo que él estaba escribiendo. Yo creo que tengo la respuesta también de por qué él reciclaba un poco los personajes. Falta de tiempo. También puede ser. También puede ser, sí. Eso, porque te dije, me documenté y leí un poco sobre la biografía de Verne y creo que la clave era la falta de tiempo. Verne escribió, ¿cuántas novelas escribió? Un montón. Como 60 novelas o algo así, ¿no? Sí. Y el factor del tiempo, creo que ahí fue donde le jugó la mala pasada, por así decirlo. Porque te voy a resumir un poco la historia de Verne. Vivió en Nantes, que era un pueblo portuario del norte de Francia, y en esta zona pues llegaban barcos y tenía siempre como ese intercambio del mundo exterior a la Francia de esa época. Además, la profesora de Verne, su marido también era piloto, creo que de un barco mercante o marinero, bueno, en fin, que siempre estaba como que alimentándose de todas estas historias. Luego el padre era abogado, quería que él fuera abogado, que estudiara algo de notaría, todas estas cosas, lo mandó a París. Verne incluso cuando pequeño se quiso fugar de su casa. Lo típico, bueno, creo que a esa edad todo el mundo nos fuimos fugando de la casa, ¿no? Con el joven rebelde, como
con el palito, la bolsa y siguiendo el camino de la línea de tren. Pues Verne quiso hacer eso también. Dicen que incluso lo encontraron montado en un barco, porque era que se iba. Se iba, de verdad. Se iba. Y el padre, bueno, lo mandó al final a París, que en aquella época París era un hervidero. Sí, no. Había muchos cambios sociales. Sí. Y Verne estuvo involucrado en todos estos cambios y metido un poco en la vida bohemia del París de aquella época. Y empezó a frecuentar unos cafés literarios. Y allí conoció a Alejandro Dumas. Oh, ya, ahí fue donde conoció a Dumas. Ahí fue donde conoció a Alejandro La historia famosa. Dumas, ¿sabes? Dumas padre, el de Conde de Montecristo y los Tres Mosqueteros. Los Tres Mosqueteros. Sí. Otro genial escritor también de la época, sí. Pues en ese salón, que era el salón de Madame Barrère en Francia, es donde conoce a Alejandro Dumas. Tienen una discusión por una tortilla. Sí, por una tortilla. Tienen una discusión por una tortilla. Hay gente que dice que eso no fue real. O sea, hay versiones, ¿no? A mí me gusta la historia. La historia está entretenida, pero... Quiero pensar que fue real. Se ve que, claro, Verne era estudiante, sin un duro, no tenía dinero, estaba todo flaco. Sí. Y se encuentra Alejandro Dumas, creo que bajando las escaleras del café de Madame Barrère, Alejandro Dumas, que era ya un señor ya con dinero, publicado, famoso, y tropiezan en la escalera. Ellos dos. Y entonces Verne ni se disculpó, ni lo reconoció, ni nada. Y entonces, con mala cara, le dice a Alejandro, ¿qué? ¿Estás bien comido, no? ¿Estás bien alimentado? Y Alejandro le dice, sí, no, me acabo de comer una tortilla a la nantesina, que Nantes era el lugar donde era Verne. Y Verne, así muy petulante, le dice, las tortillas a la nantesina que hacen aquí en París no sirven para nada. Le dice así. Y Dumas como que le dice que es insolente, le dice... Que falta de respeto. Exacto, le dice, no, ¿y qué? ¿Las que haces tú son buenas? Y digo, sí, las que hago yo son buenas. Y además, no solamente las sé hacer, me las sé comer. Y Dumas le dio la tarjeta y le dice, mira, te voy a invitar a la casa para que me hagas la tortilla en casa, para ver si es verdad. Y ahí se fue y lo dejó ahí. Cuando Verne vio la tarjeta, ¿con quién me acabo de tropezar? Entonces, Alejandro Dumas y ya lo adopta en su seno, le lo mete un poco en este mundillo, se hace amigo también de su hijo, de Alejandro Dumas Jr. Que también era escritor. Y una vez metido en este mundo, pues Verne conoce a Hetzel, un editor que es el con el que empieza a publicar todas sus novelas. Que Hetzel le ofrece un trato bastante suculento a Verne en esa época de pagarle 20.000 francos anuales por 20 años, pero con la condición de que tenía que publicar una novela cada 6 meses. Entonces yo creo que esa es la teoría de por qué los personajes se reciclan. ¿En qué tiempo? Tenía que sacar 2 novelas anuales el hombre por 20 años. Sí. Y eso es una locura. No hay mucha gente que pueda hacer eso en el mundo de la literatura. Yo solo conozco a 2 o 3 así que publican asiduamente. Por ejemplo, un ejemplo actual es Brandon Sanderson. Ese escritor es una máquina escribiendo. Sanderson publica fácilmente de 2, 3 y más, a veces novelas al año, y no novelas de 200 paginitas, no, novelas de 500, de 600, no es muy mayor, ¿no? De 800 y más páginas. No es muy mayor ese hombre, ¿no? No, Sanderson tendrá unos 40 y tantos, 50 y algo cortos. Ahora no recuerdo bien la edad, pero... Y es cierto que cuando vas a una sesión de fantasía, ¿no? Sí, fantasía. Cuando vas a la sesión de fantasía de una librería, lo que hay de él es muchísimo. Sí, hay una pila de libros. Es que Sanderson ha publicado ya un montón. Nos estamos desviando del tema. Toca Verne. Vamos para Verne de nuevo. Toca Verne. Bueno, y entonces a partir de ahí ya Verne comienza a escribir y empieza con todas estas historias maravillosas que conocemos. La primera que publicó, París del siglo XX, creo que era, que le dijeron, esto está muy dark, esto está muy oscuro, esto no lo podemos publicar, por favor, haz una cosa... Hay que suavizarlo un poco. Hay que suavizarlo. No, vamos a hacer algo más aventurero. Ya le había hecho Viaje en Globo. Sí. Y entonces le dicen que no. Y que París en el siglo XX no, que hagamos otra cosa. Y ahí es cuando viene entonces con
De la Tierra a la Luna. De la Tierra a la Luna. Sí, que son 2 partes. Sí, pero igual, de la Tierra a la Luna era light, pero no tan light tampoco. Bueno, es que París del siglo XX ya era muy pesimista, Sí. era muy pesimista, muy cínica, Sí. y se ve que en aquel momento pues eso al editor no le gustaba. Sí, estaban supongo buscando otro tipo de novela, otro tipo de cosas para refrescar la literatura también. Que de la Tierra a la Luna todos recordaremos aquella película de Sí. 1903, 5, Ajá. 2, algo así creo Sí, que por es. allá. Pero Sí. de las primeras Y el películas. misil cayéndole así en el ojo a la luna. Y es que lo del misil no es una casualidad, es que Verne describió Sí, como el cohete. el cohete lo describió como una forma un poco más tipo bala de misil, que Ajá. es lo que vemos en ese filme. Sí, es importante decir o recordar que este visionario escritor francés, Julio Verne, en sus novelas de la Tierra a la Luna y también en la novela Alrededor de la Luna, demostró una capacidad de visión futurista, pero súper elevada para su tiempo. De hecho, más de un siglo después, cuando se concibió la misión del Apolo 11 y el hombre llegó por primera vez a la Luna y todo esto, se revelaron muchísimos, digamos, datos interesantes y sorprendentes, similitudes con las cosas que Julio Verne había propuesto en su novela de la Tierra a la Luna y todo esto. ¿Cuándo fue que llegó el Apolo 11 a la Luna? 1969, por ahí, 69. sí, 1969. Y Verne lo escribió en 1865 y Esos todo. son, Y 1870, que era Alrededor de la Luna también. esos son 104 años. Exacto, más de un siglo de diferencia. Sí, es unos 104 años por ahí, pero sí, te costó. Te costó. Bueno, uno de los paralelos o similitudes más interesantes entre las novelas de Julio Verne y el lanzamiento del Apolo es el lugar del lanzamiento. En las novelas, Julio Verne ubicaba el lugar en un cañón cerca de Tampa, ubicado en una zona cerca de Tampa, y el lanzamiento del Apolo 11, como todos sabemos, ocurrió en Cabo Cañaveral, también en Florida. O sea, es una cosa loquísima. Sí, eso sí. Es curioso que Verne escogiera Estados Unidos, ¿no? Para ser el sitio de lanzamiento. Piensa que Estados Unidos en esa época era un país en vías de desarrollo todavía. Exacto. No era un país desarrollado como lo conocemos actualmente. Exacto. Lo que se consideraba como de alta clase era toda esta parte europea. Bueno, de Francia. No sé cómo no se le ocurrió escoger algún lugar del mismo Francia o algo así, ya siendo él francés. Siendo el francés, Sí. a lo mejor, no sé, quizás vio como un paradigma en el pueblo americano de esa época, capaces de llevar a cabo esa tarea. Sí. Que bueno, al final fueron los que lo hicieron. Sí, que es loquísimo también. Otra de las cosas, o sea, que sucede en Estados Unidos, al final Estados Unidos termina siendo también el primer país en poner un hombre en la Luna. De igual manera, en el regreso a la Tierra hubo similitudes entre las dos misiones. En la misión del Columbia, cuando regresan, amerizan en el mar y son rescatados por un barco los astronautas. Y bueno, y fue tal cual como pasó con el Apolo, con la cápsula del Apolo, que igual cayeron en el Pacífico y fueron rescatados por un portaaviones, por un portaaviones de la Marina. Sí. Además, otra cosa, o sea, otro dato súper interesante y curioso es que tanto los personajes de la novela de Verne como los del Apolo 11, o sea, experimentan la ingravidez. Ese era un concepto que, o sea, para la época de Julio Verne era una cosa, vamos a decir, casi imposible. Sí, ¿cómo imaginarse? ¿Cómo imaginarse? Y otra cosa súper interesante es que Verne la describe, o sea, con un nivel de detalle y de acierto que es, o sea, sumamente, complicadísimo de imaginar, o sea, cómo se le pudo haber ocurrido a él que eso iba a suceder de esa manera. Pero se le fue la musa. Sí. Se le fue la musa. Un poquito. Porque ya cuando ellos han despegado, que todo está bien, hay un momento de celebración.
y abren una botella de champán, no me acuerdo muy bien, para brindar y el hurra y todo esto. Llegamos a la luna y claro, y brindan con el champán, pero sí, ahí tenía que haberse... ¿Cómo sacan el champán de la botella sin que...? Pero bueno, imagínate tú, no era perfecto Verne tampoco. Son licencias literarias que uno se toma por el bien de la obra, ¿no? Claro. Licencias científicas. Sí. Y otra curiosidad, o sea que es así bastante interesante, es que aunque en la obra de Verne el despegue lo hacen como un disparo de una bala por un cañón y todo esto, sí, Verne sí describe en algún momento la posibilidad de usar cohetes como para corregir la dirección y la trayectoria del viaje y todo esto. O sea, y entonces eso nos da como una medida de cuán avanzado estaba el pensamiento de Verne como para pensar en este tipo de cuestiones más, o sea, para su época. Estamos haciendo una cosa que sabemos que no es perfecta, pero podemos mejorarlo. Exacto. Sabemos que hay un margen de mejora en esta empresa. Y tenía como su idea de la construcción de cohetes para la navegación espacial y todo esto, o sea, era súper visionario. Y creo que ya con esto, o sea, son unos cuantos datos que podemos, o sea, que hemos mencionado para irnos adentrando en esto de la visión de Verne, pero no es la única novela en la que Verne tuvo, o sea, hizo despliegue de su gran capacidad de ver el futuro. Es que si no terminamos nunca tampoco. Sí, no. Venga, vamos para la otra. 20.000 leguas de viaje submarino, otro clásico. Y así es, en 20.000 leguas de viaje submarino, Verne hace, o sea, una de las predicciones, digamos, más acertadas también de su visión del futuro, y que es el submarino en sí. Un submarino que, por supuesto, está propulsado por electricidad y todo esto, o sea, un submarino que funciona con electricidad, que puede permanecer muchísimas horas sumergido debajo del agua sin tener que salir a flote, o sea, un montón de cuestiones que en ese momento también eran como un poco lejanas a la realidad que se vivía en ese tiempo. Que la electricidad en ese momento era algo muy reciente, ya se habían fantaseado con la idea de submarinos, creo que incluso se había soltado algún submarino, pero nunca por electricidad. Y bueno, tal cual, otra predicción de Verne, que se cumplió tan solo 8 años más tarde en España, cuando se lanzó el primer submarino propulsado por electricidad. Interesante eso que haya sido en España. Yo hubiese pensado que iba a descubrirlo primero en otro lugar o algo así, o que iban a inventarlo primero en algún otro lugar. España tiene sus cosas también, no le quites crédito a los españoles. No es quitando crédito, más bien es sorprendido porque, coño, mira, era una cosa súper interesante. Lo que sí hay una cosa es que aún hoy, o sea, que tenemos y todo la energía nuclear, los submarinos utilizan energía nuclear para, o sea, sumergirse y estar debajo del agua muchísimo tiempo. Todavía hay una cosa en la que el Nautilus, este submarino de Julio Verne, sigue superando por mucho a todos los submarinos que existen hoy en día, y es el espacio interior. Eso era... Hombre, sí, es que... A ver cómo lo describe él. Y... ¿Tú has visto la película de Disney? Sí. Es que aquello era un hotel por dentro, o sea, salía una residencia, era una cosa enorme, con salones, con el órgano aquel que tenía el Capitán Nemo en su sala, que aquello era una catedral básicamente. Sí, ahí también, bueno, no se ha podido, la verdad. Sí, no, esa parte no han podido todavía superar a la imaginación de Verne. No ha llegado ahí. No. Pero otro tema que del que habló Verne fue la exploración marina. Sí, muchísimo. Habló mucho de la exploración marina, de las cosas que encontraba, que realmente es el uso de los submarinos. De cómo, exacto. Parte del uso de los submarinos. Lo vemos, por ejemplo, con el Alvin, el submarino este donde se monta James Cameron cada 2x3 para ir a visitar el Titanic. Sí. Es un submarino y... Pues nada, es otra similitud que hizo Verne, que él pensó que los submarinos podían utilizarse para ese propósito científicos también. Otro de los aciertos que tuvo Verne con esta novela, en las cosas la visión que tuvo fue
los dispositivos de exploración submarina que portaban los integrantes del Nautilus y todo esto. O sea que es muy parecido a lo que son ahora en día los equipos de buceo, pero que en ese tiempo tampoco se soñaba con eso, ni existían, ni nadie se lo había imaginado. No, exacto. También, bueno, ya habíamos hablado de la exploración marina, también hablo de la explotación marina. También, sí. De la extracción de recursos del mar. Tocó también el tema de la caza ballenera. Incluso en esa época hablaba de la caza ballenera y de cómo le preocupaba que eso se convirtiera en un problema, Sí. porque describía que las ballenas eran animales muy nobles, bueno, llevaban mucho tiempo ya explotándose, o sea, para la extracción del aceite y todo esto, para la caza. Y bueno, él mencionó que en su novela mencionó que esto le parecía un problema, excepto los cachalotes. Sí. Le tenía manía a los cachalotes. No, Sí, tal cual. Odiaba a los cachalotes, decían que eran muy crueles y eran bestias despiadadas y que eso tenían que morir todos. El resto de ballenas, de cetáceos, bien, pero no, cachalotes, Pa' afuera. para afuera. No eran de su agrado. No. Hombre, es que los cachalotes son feos. Y desde Moby Dick se ganaron mala fama. Tú sigues sin superar Moby Dick. Moby Dick es una cosa que yo no podré superar nunca. Me cuesta ese libro, me cuesta. Ha sido imposible. Ya creo que es que siempre lo digo, que es que Moby Dick me cuesta. Tienes que escuchártelo en un audiolibro o algo de eso. Creo que ahí me cuesta también. También te hace peor. Sí. Es peor, yo creo. Sí. Y quizá otra de las novelas, vamos a decir, más versionadas y, o sea, también más conocidas de Julio Verne. O sea, otra más que La Vuelta al Mundo en 80 días. No, la de Jackie Chan. No, Tampoco la supero. Esa película tampoco la supero. Y es que en esta novela de 1872, uno de los conceptos más interesantes y más destacados que trata Verne en esta novela es la globalización y la conectividad del mundo. Entonces Verne imaginó un mundo, imagínate, en que en el planeta todo estaba conectado de alguna manera, o sea, en este tema de los viajes, y era perfectamente posible llegar de un continente a otro sin ningún tipo de problema, incluso en tiempo récord, como lo describe él en la novela. Y lo que hay que decir es que sí, en la actualidad ahora sí tenemos un montón de medios de transporte que nos permiten dar la vuelta al mundo no solo en 80 días, sino en 48 horas, que es muchísimo más rápido de lo que Verne se imaginó. Pero claro, ahora tenemos aviones, tenemos trenes bala, tenemos transatlánticos que son, o sea, pueden cruzar los océanos de una manera muchísimo más rápida y segura que lo hacían los barcos. Y sobre todo tenemos internet. También. Que es lo que nos facilita reservar los pasajes. Sí, hacer todo ese hacer proceso. la escala, hacer todo el proceso. Con la emoción de las últimas páginas del libro o de los minutos de la película, se nos pasamos por alto lo del día 81. Oh, sí. Lo de la llegada tarde. Sí. ¿Tú crees que a Phileas Fogg, que llevaba todo cronometrado hasta el último momento, bien planeado, bien planeado, se le haya pasado, si vas navegando, si vas todo el tiempo hacia el este, se le haya pasado realmente lo de la línea del tiempo? No sé, o sea, puede ser que a Verne se le haya ido la musa un poco, pero bueno, yo supongo que también puede haber sido... Es un poco forzado, como para un plot twist de la historia, porque, o sea, vamos a decir, unas páginas antes de eso, uno termina pensando que no pudo ganar la apuesta, que no pudo llegar a tiempo, y entonces al final termina con todo este giro de que, bueno, había ganado un día y entonces realmente sí estaba en tiempo y todo eso. Sí, bueno, hace que veamos un poco a Fogg un poco como tonto en ese último momento, cuando durante toda la novela nos lo presenta como alguien que es sumamente inteligente. Pero bueno, imagínate tú, un humano igual. Eso es medio cuestionable. También otra de las historias que tenemos en las que Julio Verne también hizo un despliegue grandísimo de su capacidad de visión es La Isla Misteriosa, una novela de 1874,
en esta novela hay digamos, un conjunto de tecnologías y cosas que Julio Verne introduce en la novela, donde el personaje principal las utiliza para sobrevivir también y transformar la isla y todo esto. Una de las más interesantes es la destilación de agua de mar para conseguir agua natural. Otra de las cosas es la explotación de los recursos naturales, extracción de petróleo y este tipo de cosas, donde Julio Verne ya también visionó cómo iba a ser la explotación de recursos así, naturales, fósiles de este tipo. Creó energía para darle energía a la isla. Sí. Exacto. Para darle electricidad, creo. De cosas muy rudimentarias. Sí. Y también muy rudimentarios creó energía para... Inventó un motor de extracción que también lo alimentaba con petróleo y todo esto. O sea, un motor de extracción para sacar agua de un pozo. Y una cantidad de cosas enormes que, o sea, en ese tiempo también eran... cosas que estaban muy poco descubiertas. Muy en pañales o que de las que no se hablaba. O que ni siquiera existían. Igual que Rómulo el Conquistador, donde describió pues la aviación casi tal como la conocemos actualmente. En las descripciones que hizo del avión, del Albatros, era muy precisa. Una nave grande propulsada por 2 hélices. Sí, con hélices y todo, suspendida en el aire. O sea, parecía un avión de la Segunda Guerra Mundial o algo así. De hecho, también habló de que la aviación sería en un futuro un medio de viaje, de comunicación entre las personas, y es lo que ha pasado al final con los vuelos comerciales que hay ahora. Y finalmente llega, porque es que no terminamos, llega París en el siglo XX. Su novela, París en el siglo XX, que como recuerden que dijimos, él la había escrito ya hacía mucho tiempo, pero no se publicó, sino ya... Estuvo oculta, de hecho. Apareció pues casi 100 años después de la muerte de Verne, que se sacó esta novela y se publicó. Y fue una de las primeras novelas que Verne escribió, lo que simplemente no se la publicaron en ese tiempo. Como ya dijimos, era una novela oscura, cínica, y él veía un poco la decadencia en la que la sociedad caería por la tecnología que él tanto adoraba. Él veía como que esto sería ya realmente lo que nos llevaría un poco a la destrucción. A la destrucción, sí. Y hay ejemplos muy claros narra de cómo en las ciudades tendríamos los carros propulsados por electricidad o por combustible. Habla del alumbrado público, habla de que ya las personas no escribirían cartas por la mensajería digital, más o menos como que la describe. Así, como que la describe la mensajería digital. También habla de la televisión. Sí, es que Verne estaba adelantado, o sea, estaba adelantadísimo a su época. Yo no sé cómo a Verne se le ocurrieron tantas cosas. De rascacielos también, habla de edificios enormes, cubiertos de cristal. Cosas que nadie se imaginaría, o sea, yo no me puedo imaginar ahora mismo cómo alguien de ese tiempo se imaginaría todos estos avances tecnológicos y todos estos avances también sociales y cosas que Verne, yo no sé. Exacto, y en el siglo XIX, porque tú dijeras, bueno, en el siglo XX pasaron muchas cosas muy rápido. Pero ahí estaban, o sea, empezando el desarrollo, vamos a decir. Exacto. No había empezado todavía con fuerza la revolución industrial, estaba ahí más o menos... Sí, estaba en eso. Pero no era como... Era algo muy reciente. Los cambios tecnológicos y científicos que hubieron en el siglo XX fueron brutales. ¿Qué va? Escritores de ciencia ficción con menos recursos para imaginarse el futuro, que más ha aportado a todos los desarrollos tecnológicos reales que vemos hoy en día. Bueno, ¿qué tú crees? ¿Lanza las preguntas entonces? Sí. Bueno, si tú tienes alguna otra historia, conoces alguna otra historia de Julio Verne en la que hayas visto algún adelanto tecnológico o alguna idea de Julio Verne que te haya impactado y te haya hecho soñar o cualquiera de estas cosas, no olvides dejárnoslas ahí en los comentarios. Bueno, ¿qué?
¿Cómo crees que nos ha quedado el programa? Me parece que ha sido súper interesante todo este recorrido, sí, programazo. Un programazo, además necesario. Sí. Necesario dar un pequeño homenaje a uno de los escritores que más ha aportado realmente al mundo de la ciencia ficción, el padre de la ciencia ficción. Su legado perdura, no solo como un referente literario, sino también como una fuente de imaginación, de inspiración a soñar con un futuro mejor y más emocionante. Sí. Verne nos recordó que a través de la curiosidad, la creatividad y el esfuerzo sin límite, lo posible, o sea, podemos soñar y expandir. Podemos soñar con lo imposible. Y si te gustó este video, no olvides dejarnos un like y activar la campanita para enterarte de todo nuestro contenido de ciencia ficción, fantasía y el mundo de la literatura en general. Nos vemos en el próximo episodio.